Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Soy José Alberto Quintana, founder de PropTech República Dominicana y Motivos Ecosistema, y tengo el inmenso honor de estar hoy aquí con ustedes. Pero antes de empezar esta conversación y empezar a moderar este panel de lujo que pues honorablemente tengo el placer de dirigir el día de hoy, quiero leer una frase de una persona muy especial que dijo lo siguiente. Dice, las industrias con equidad de género impactan positivamente a la productividad y progreso. Estas son palabras de Shirley Sánchez, fundadora de este gran movimiento W PropTech, el movimiento que habla acerca del aporte de las mujeres en el sector inmobiliario y construcción y en el emprendimiento dirigido hacia la transformación digital, que hoy en día es tan importante para poder lograr los objetivos estratégicos que permitan desarrollar la región iberoamericana, teniendo muy en cuenta que para crecer económicamente es importante atraer inversiones, así como exportar nuestro talento. El día de hoy vamos a tener por acá con nosotros un panel donde contaremos con presencia de distintos países. Estamos hablando de México, Panamá, Colombia, España, Argentina. Son 5 mujeres, cada una desde su país. Nos va a contar un poco sobre cuál es su motivo de inspiración que la llevó el día de hoy a crear este emprendimiento que están liderando y que exitosamente están llevando al mercado, superando los desafíos que implica el hecho de innovar, el hecho de proponer una solución disruptiva y al mismo tiempo, desde su posición de mujer emprendedora, inspirando a otras personas a seguir por la línea de la transformación digital. Quiero darle la bienvenida a Alina Patterson desde la ciudad de Guadalajara, en México. Ella representa la empresa Hey Community. Alina, para mí es un placer estar aquí contigo el día de hoy. ¿Cómo estás? Un gustazo, José Alberto, excelente, la verdad emocionadísima de estar participando en este panel con ustedes. Estuvimos platicando un poquito también con las otras panelistas y qué increíbles personas. Creo que es un gran espacio, agradezco muchísimo también a Shirley por crear este tipo de eventos en el cual se impulsa precisamente la participación de la mujer en Property Technology, ¿no? Que a fin de cuentas, por un lado, el PropTech al día de hoy es muy poco conocido y la participación de las mujeres en Property Technology es todavía menos conocido, ¿no? Entonces, realmente este tipo de espacios que abren y permiten el escuchar a personas que estamos precisamente impulsando la innovación dentro del ecosistema, pues es buenísimo y con mucho gusto de estar aquí. Claro que sí. Y a mí me llama muchísimo la atención saber, Alina, con Hey Community, ¿qué te inspiró a crear una plataforma para promover ciudades inteligentes? Cuéntanos cuál fue ese motivo de inspiración. Híjole, te platico, digo, yo desde muy chica siempre traje como el mindset de crear alguna empresa en la cual pudiéramos impactar de manera positiva, pero de manera internacional, ¿no? O sea, realmente siempre tuve como esa visión de qué manera puedo apoyar, pero de una manera que englobe a la participación. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar chica, empecé a trabajar dentro del sector inmobiliario hace prácticamente 5 años y yo veía muchas cuestiones dentro del sector, de repente veía que era un sector muy lento, yo siempre digo que es un sector muy dinosaurio, ¿no? Que es un sector que evoluciona, pues, o sea, de manera o a marchas forzadas, porque realmente pues, el mundo va a una velocidad muy interesante y el sector como que busca adaptarse de una u otra manera. Siempre también comento que al final de cuentas nosotros como seres humanos estamos evolucionando constantemente y el sector no evoluciona al mismo ritmo. Entonces, a raíz de eso, pues yo empecé haciendo lo que hoy conocemos como estudios de mercado, los tradicionales, que toman 8 semanas en hacerse, inversiones de $10,000, te limitan a un espacio, la información vence cada 6 meses y todo este tema. Y realmente yo veía que era muy poco útil, o sea, yo evaluaba que el hacer un estudio de mercado, pues a veces hasta sentía que estaba estafando al desarrollador, ¿no? Porque pues le estaba entregando información tarde, información que a la vuelta de 6 meses ya no le iba a servir, le cobraba carísimo y aparte lo limitaba a un espacio. Entonces, todo eso me causaba demasiado conflicto y bueno, yo empecé a trabajar en una empresa que es un holding, se llama Levy Holding, y este holding cuenta con todas las partes que se requieren para llevar un proceso de un desarrollo inmobiliario de 0 a 100. Esto da mucha apertura en el mercado porque junto con mi socio empezamos a evaluar de qué manera podíamos incluir tecnología dentro de diferentes partes de los procesos.
A raíz de eso, bueno, lanzamos ante la empresa anterior a principios de marzo, que bueno, luego hicimos un pivoteo, que es lo que hoy se llama Hey Community, y precisamente lanzamos a inicios de pandemia, ¿no? La empresa anterior, y tuvimos un crecimiento bastante importante, o sea, en cuestión de 3 meses tuvimos una revaluación de 400%. Tenemos más de 2,000 consultas ya dentro de la plataforma de consulta y análisis de información del sector inmobiliario en tiempo real, que hoy se llama Hey Data. Y a raíz de eso, pues empezamos a evaluar que el sector inmobiliario pues necesitaba hacer este cambio, y pandemia lo que hizo fue impulsar el cambio, ¿no? O sea, realmente identificamos que lo que antes nos hubiera llevado, no sé, un 2030 estarlo viviendo, hoy en día lo regresamos a un 2023. Entonces empezamos a evaluar que dentro del sector se requiere mucho la integración de la tecnología, y de esa manera pues también empezamos a ver cómo hoy en día las ciudades crecen de manera amorfa, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Prácticamente un desarrollador dice, bueno, pues tengo este terreno, este uso de suelo, más o menos me caben tantas casas o tantos departamentos, más o menos en tal precio lo voy a desarrollar. Pero pocos se detienen a preguntar qué necesita la comunidad o qué necesita la ciudad para hacer esa integración dentro de la ciudad de estos proyectos. Entonces, a raíz de eso, identificamos que realmente hoy nos tenemos que concentrar en la persona antes de desarrollar la ciudad, porque la ciudad es la que tiene que responder a la persona, ¿no? Y ahí te quiero detener un segundo, Claro. porque me gustó mucho lo que acabas de decir, dos cosas clave, primero la integración y segundo concentrarnos en la persona. Y cabe destacar que Alina también fue voluntaria de la Cruz Roja Mexicana. Entonces creo que va muy de la mano con esa intención de añadir valor a la persona, lo cual es importantísimo. Y la palabra integración definitivamente que es clave. Yo invito a las personas a que conozcan la plataforma que Alina está promoviendo para el desarrollo de estos estudios de mercado inteligentes que permitan a que las ciudades crezcan de una forma mucho más organizada. Y me parece muy interesante, Lina, destacar ese crecimiento de 400% y más de 2,000 consultas en ese periodo inicial. Eso es un caso de éxito total. Seguramente vamos a conocer muchísimo más al respecto, y pues agradecido de estar aquí contigo el día de hoy. Y voy a aprovechar la oportunidad que me estás dando con esa palabra integración para invitar a Marwa Hash, que también casualmente habla de la integración y habla de una plataforma que de alguna manera añade valor a esas necesidades de las personas que habitan en algún sector. Y me parece muy interesante tener esa perspectiva desde México, una perspectiva desde la ciudad de Panamá. Marwa es co-founder y es una emprendedora que ha creado la plataforma Munili, y además de eso, pues alguien que tiene una trayectoria grandiosa en el desarrollo de TED Talks, entre otras cosas muy interesantes que ella nos va a comentar. ¿Qué te inspiró, Marwa, a crear esta solución que hoy en día estás lanzando al mercado? ¿Y qué opinas de lo que nos acaba de comentar Alina? Súper, no, perfecto. Bueno, básicamente nuestro principal porqué aquí en Munili es crear comunidades seguras y conectadas. Esa es la razón por la cual todos nos despertamos a trabajar. Anhelamos y soñamos vivir en lugares donde las comunidades se interconecten para garantizar la seguridad y la comunicación comunitaria, valga la redundancia, pero realmente ese es nuestro porqué, long story short. Y hay una frase que tú dices por allí en tus redes que me llamó mucho la atención. Identificar necesidades. ¿Tú te consideras una persona experta o muy hábil para identificar necesidades y generar valor para mejorar la vida? Eso me gustó mucho. Coincide también con el propósito que acabamos de escuchar de Alina. Creo que las dos tienen varios temas de conversación en común, y qué interesante que WPropTech hoy nos ponga en contacto y tener estos dos casos de éxito. ¿Hacia dónde va la plataforma que estás representando, Marwa? ¿Cuál es la visión? Bueno, mira, nosotros actualmente interconectamos guardias, residentes y administradores para brindar todo el tipo de soluciones en cuanto a la comunicación y seguridad comunitaria. Ahorita mismo acabamos de lanzar una nueva funcionalidad llamada Munili FastPass. Hace como 2 semanitas la lanzamos, que sí ya está llevando la plataforma a otro nivel, porque básicamente lo que estamos haciendo con esta funcionalidad es interconectando a todos los guardias de seguridad del país que usen Munili para temas de los ingresos. ¿Cómo funciona Munili FastPass? Yo, por ejemplo,
Si los invito a ustedes a mi casa, les mando un Fastpass, les llega por WhatsApp un código QR. Al momento de que ingresan a la residencia, muestran el código QR, el guardia escanea para llevar el control de ingresos, y si ya has entrado a un edificio Munili con QR, ya tus datos están en el sistema y por ende tu acceso va a ser mucho más rápido. Entonces, de alguna u otra manera estamos interconectando a todos los edificios, a todos los guardias, para que lo que haga el guardia del norte de la ciudad repercute positivamente en lo que haga el guardia del sur. Y eso es lo que actualmente estamos haciendo, y es lo que es la funcionalidad que más nos quita el sueño hoy por hoy. Y bueno, estamos abriendo República Dominicana, el mercado de República Dominicana, por cierto, y el colombiano. Fíjate que hay algo muy interesante que acabas de decir. Le estás poniendo apellido a los edificios. Dijiste, vamos a conectar a los edificios Munili. Así que muy interesante eso, porque si un edificio quiere ser un edificio Munili, va a ser un edificio seguro. Eso es lo que estoy entendiendo. Y además de eso, interconectado. Y ahí es cuando quiero aprovechar esta oportunidad también para hablar de la nueva generación de los edificios, porque sabemos que recopilar data, sabemos que el día de hoy tenemos una era en la que hablamos de los espacios ciberfísicos, donde estamos en un espacio físico, material, pero también existen los gemelos digitales, existen las versiones o superficies completamente digitalizadas de datos, donde también podemos llegar a tener un edificio Munili, por ejemplo, en algún futuro. Y ahí es donde se integra el Building Information Modeling, y quiero darle la invitación a Angélica González, quien es CEO y fundadora de BIM Studio y cofundadora de Colombia PropTech, a quien tengo el gusto de darle la bienvenida. Y me encantaría conocer, después de haber escuchado estas intervenciones de servicios que mejoran la vida de personas, que al final detectar una necesidad, integrarla, digamos, al proceso de desarrollo inmobiliario, pero también integrarlo al proceso de operación de un inmueble para transformarlo en un edificio seguro, conectado a una red. ¿Qué tiene que ver el Building Information Modeling con todo esto? Y desde BIM Studio, ¿qué te inspira en aportarle valor a la industria? Cuéntanos un poco sobre tu caso. Bueno, les cuento que para mí BIM es todo. Yo lo dije hace años. En realidad abarca muchísimas tecnologías y uso de datos y al final ejecución de proyectos a diferente escala. Y digamos que ahorita lo que estamos haciendo justo también es como recoger datos para poder crear procesos tanto en la parte constructiva como después en el uso de los edificios, ¿no? O sea, la idea es como poder nosotros hacer una planificación completa del ciclo de vida del edificio, es decir, saber exactamente cuántos años nos va a durar ese edificio, cuántos años va a durar cada uno de los materiales que lo componen, y así también mejorar procesos internos. No solamente se trata también del edificio, sino de la gente quien los habita, ¿no? Recopilar esos datos de cómo es el movimiento, las circulaciones, todo, digamos, cómo se está dando. Ahorita justo estamos empezando un proyecto en donde tenemos que tener en cuenta eso, porque vamos a cambiar una parte del lobby de un edificio. Entonces estamos utilizando nube de puntos para saber exactamente cómo van a ser esas fases constructivas, los cambios que vamos a hacer en cada una de las áreas, pero también teniendo en cuenta cómo es la circulación y el uso del edificio. Ya lo tenemos estudiado porque pues vamos a tener que cerrar un banco, vamos a tener que mandar a la gente por donde no es. Entonces hicimos un estudio de cómo va a ser eso, y a través de cámaras y digamos del Machine Learning podemos obtener esos datos. Entonces en BIM Studio pues hacemos todo eso. Nosotros en realidad tenemos un portafolio muy completo, de hecho ejecutamos la construcción en algunos de los casos. Entonces, siempre digamos como que nuestra idea es poder planificar mejor los proyectos, ¿no? Y de diferentes clientes y proyectos realmente muy especiales. Hemos tenido proyectos que no son comunes, y eso es como lo que nosotros generalmente ejecutamos. Lo que a mí me inspiró a hacer BIM Studio fue poder estudiar los proyectos justamente, porque siempre estuve como en construcción y siempre vi muchos errores y dije, bueno, yo creo que se puede hacer las cosas de una mejor manera. Y sí la existía, entonces por eso utilizamos la tecnología para poder visualizar y poder prever muchos de los errores que antiguamente se cometían. No quiere decir que ahora no, pero mejora mucho los procesos. Y la obtención de datos ahora es lo que nosotros nos impulsa. Mira, hay una palabra que leí, que pude leer por allí en un lugar, en algún post que hiciste, que me gustó muchísimo.
y tú decías que la organización y el disfrute de lo que hacemos es la clave. ¿Cómo desde Beam Studio podemos ayudar a que las personas que construyen disfruten lo que hacen? Bueno, digamos que nosotros siempre hemos sido, digamos, como una empresa, primero pues somos una startup, somos pequeños, pero pues hemos llegado a tener proyectos muy grandes y yo pienso que siempre ha estado en el proceso de diseño. Nosotros nos diseñamos los procesos y eso en realidad es un disfrute porque no solamente es una parte, si tú te pones a pensar, el proyecto de construcción es muy técnico y nosotros utilizamos metodologías ágiles, design thinking, cosas que nos ayuden a crear esos procesos y sea mucho más interesante. Y aparte de todo, con mi equipo de trabajo siempre somos muy unidos, nos estamos comunicando, mandando memes, o sea, al final como que se vuelve también una relación personal entre nosotros. Justo porque también a veces los proyectos son muy estresantes y tenemos también nuestros momentos en donde necesitamos como desconectar un poco de trabajo. Entonces creo que todos estamos haciendo lo que nos gusta, tenemos también un espacio para estudiar un poco de inteligencia artificial y cada uno, digamos, de mis arquitectos o ingenieros también tienen un espacio para poder meterse en lo que les gusta. Yo les permito eso porque para mí también es importante que crezcan intelectualmente. Y me parece muy apropiado ese tema porque también veo que trabajas en el área docente y has hecho una maestría en el área de inteligencia artificial, por lo cual me encantaría poder seguir hablando de este tema más adelante. Y quiero aprovechar la oportunidad también para hacer una reflexión. Nosotros pudimos ver con Alina cómo podemos mejorar en la planificación de estos estudios de mercado para el diseño de proyectos, entre muchas otras cosas, que al final terminan creando comunidades más felices, que pueden ser más seguras con plataformas como las que Marwa ha creado y que al final, dentro de alguna manera, en el proceso constructivo, a través de startups como Beam Studio, podemos desarrollar el proceso constructivo y la operación del espacio inmobiliario de una mejor forma. Al final, después de integrar todo esto, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando mejorar calidad de vida, pero a la vez le estamos dando una plusvalía a ese espacio, no solamente al inmueble, sino a la vida de las personas que ocupan ese inmueble. ¿Y cómo afecta esa plusvalía en el retorno de las inversiones que esos espacios significan para los pequeños inversionistas, los minoristas o los mayoristas que destinan parte de su capital para esos inmuebles? Ahí es donde le quiero dar la invitación a Rebeca, desde Barcelona, España, quien ha creado una interesante startup, Inviertis, se llama la startup, y es una plataforma de inversión inmobiliaria. Rebeca, cuéntanos tu experiencia, qué te inspiró a crear esta plataforma y cómo puede ser mejor la inversión en un inmueble que cuente con plataformas y con recursos y tecnologías como los que las líderes emprendedoras que acabamos de escuchar han presentado. Adelante, Rebeca. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, José. Impresionante todo lo que nos están contando nuestras compañeras. La verdad, para mí, un gusto estar con vosotros aquí. Nosotros en España somos muy poquitas las mujeres en PropTech. Somos un grupo de WhatsApp chiquito. Así que tener la oportunidad de conocer a otras emprendedoras en la área es un verdadero placer y un honor. Nosotros en Inviertis, la verdad es que tenemos una pata en cada lado. Estamos una parte en PropTech y una pata en fintech, por decirlo de algún modo, porque al final es cierto que lo que es el mundo inmobiliario pues tiene este nexo con el mundo financiero, igual que con la aseguradora y demás. Y nosotros lo que hemos hecho precisamente es convertir la inversión inmobiliaria en un producto muy financiero y lo hemos hecho de dos modos. Lo primero es con el producto. Tenemos una tipología de producto muy concreta. Tenemos pisos que tienen inquilinos, es decir, que tienen arrendatarios con un contrato de arrendamiento en vigor, que están pagando bien, que son buenos inquilinos, en definitiva lo que buscaría cualquier inversionista, pero cuyos propietarios de estos inmuebles, por los motivos por los que sean, necesitan vender el inmueble. Entonces, ellos necesitan vender el inmueble hoy, pero a lo mejor estos contratos de arrendamiento les quedan, pues pongamos 2 años, ¿no? Un poco en España, por ejemplo, los contratos de arrendamiento entre particulares, ahora mismo la ley está a 5 años, pues imagínate, si necesitas vender, por lo que sea. Y luego, por el otro lado, pues están estos inversores que están buscando propiedades vacías, que lo que buscan luego es un inquilino, lo tienen que acondicionar y, en definitiva, tardan bastante en hacer una toma de decisiones. Y esto en muchos casos, sobre todo lo que está ligado es con la baja profesionalización que en estos momentos existe dentro del mercado inmobiliario en España, y me consta que no solo es en España, pero también porque la información está muy fragmentada.
sea, hay distintas instituciones que tienen esta información, no está correctamente consolidada y al inversor le cuesta mucho saber pues por cuánto cuánto tiene que pagar por el inmueble, cuánto va a pagar de impuestos, cuánto va a pagar de comunidad o por cuánto lo va a poder pagar. Toda esta planificación es lo que nosotros hacemos desde Invertis. Cogemos cada uno de estos activos, los analizamos documentalmente, los analizamos financieramente. Obviamente hacemos tours virtuales, que nos parecen cosas ya como bastante más al día para que nos entendamos. Y todo esto lo llevamos a una plataforma completamente transaccional. Nosotros estamos vendiendo pisos con inquilinos como si de un producto financiero se tratase, completamente digitalizado a través de nuestra plataforma. Y llevamos haciendo esto 2 años. Esto es lo que hacemos. ¿De qué manera consideras que el activo inmobiliario puede revalorizarse con la implementación de todas estas innovaciones que hemos estado tratando hasta ahora? ¿Crees que realmente podamos utilizar como argumento para darle valor a un activo inmobiliario distintas innovaciones? ¿Cuál puede ser la vía para que realmente le añadamos valor a ese activo que tú comercializas o que tú promueves a través de la innovación? Hay muchas cosas, es que a veces no es solo el valor que le das, sino el gasto que le quitas. En muchos casos, cuando en nuestras compañías hablaban, ya no es únicamente el valor que le estás otorgando a este activo, que, por ejemplo, se lo puedes otorgar pues, a través de una mejor localización y permitir que entonces te dé una mejor rentabilidad. Un inmueble al lado de X servicios tiene un valor superior que otro que quede en medio del monte, para que nos entendamos, porque no tienes la misma accesibilidad para un inquilino, sobre todo cuando hablamos en el residencial, que es a lo que nos dedicamos en Invertis. Pero es que también una correcta planificación y ejecución de la obra hace que los costes bajen. Una correcta planificación y ejecutación de cómo se está funcionando la seguridad dentro de un inmueble o del mantenimiento de las instalaciones hacen que los costes fijos de este inmueble bajen. Ergo, la rentabilidad sube. A lo mejor no necesariamente significa que vaya a ser más barato o vaya a costar más el alquiler, ¿no? Los dos parámetros con los que al final trabajamos, sino que si estás bajando estos costes fijos, tu rentabilidad sube. Entonces, al final es cuestión de optimizar todas las partes de la cadena de valor para uno, ser más sostenibles, que yo creo que aquí también es muy importante que en toda esta planificación se esté mirando por la sostenibilidad. Y la sostenibilidad también está en la sostenibilidad del bolsillo, ¿no? Entonces, aquí también es importante. Totalmente. Definitivamente las dimensiones de la sostenibilidad no son solamente ambientales, sino sociales y económicas, porque a través de la sostenibilidad económica, con conciencia, podemos ir hacia cualquier otra y viceversa. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo. Quiero destacar que Rebeca también es docente y me llamó mucho la atención de que trabajas como profesora de teatro, entre otras habilidades verbales y de comunicación. Eso me imagino que también ha sido parte de ese desarrollo creativo, de cómo has podido involucrar el aspecto PropTech con el aspecto real estate e innovar en la manera en la que se están creando estas soluciones. ¿Ha tenido algo que ver estas experiencias en otras aristas, en otras áreas totalmente distintas al real estate, en la manera en la que has creado soluciones? Tengo un pasado oscuro, estoy empezando por aquí, ligado al teatro y yo me he sido actriz durante un tiempo, pero no era buena, no me ganaba la vida y entonces me tuve que reinventar. Llegar al real estate, si os digo la verdad, fue mera casualidad. Sí que había tenido muchos problemas como usuario, yo mismo tenía pues un par de propiedades que gestionaba mal porque la inmobiliaria aquí en España es súper opaca, ahora cada vez menos, pero hace 10 años era terrible. Pero yo vine de la mano de la innovación, había llevado consultoría de innovación dentro de empresas. Primero empecé con optimización de procesos y luego ya empecé con digitalización de procesos. Y cuando te dé el nicho de oportunidad dentro del real estate, la verdad es que cuando te echas al abismo da miedo porque hay tantas cosas que hacer en el mundo del real estate que a veces... Y luego con todos los... Mira, has dicho una palabra al inicio, dinosaurio, que esto, de hecho, hubo una campaña de marketing brutal por parte de una PropTech acá que las llamó dinosaurios a todas las inmobiliarias en España. Andaban súper ofendidas, pero vamos, no podía ser más verdad, porque es que mientras todos otros sectores han ido evolucionando, no solo digitalizándose, sino evolucionando y aportando transparencia y optimización al sistema, aquí, claro, vamos a ser francos, ya me conoceréis, o sea, tengo cero pelos en la lengua,
que mueve mucho dinero. Y haya mucha gente que le interesa que esto no esté ni más transparente, ni más optimizado, ni con menos intermediarios, ni... Hay a muchísimas corporates y a muchísimas personas físicas que esto les viene estupendamente. Claro, llegas tú diciendo, no voy a aportar transparencia, digitalización, optimización, reduciré costes. Los dicen, ¿cómo? Si yo lo que quiero es mi comisión, ¿no? Entonces... Sí, están cambiando las cosas de una manera importante, Rebeca. Me Entonces, parece muy ya no es interesante. solo lo que hacemos de proceso, sino lo que tenemos que ir ahí luchando para que nos dejen hacer lo que sabemos hacer y muy bien. Muy interesante. Muchísimas gracias, Rebeca, por esa experiencia. Y fíjate que muy oportunamente ahora vamos a tener la oportunidad de conversar con María Yoma desde Argentina. Ella nos puede también hablar desde el punto de vista de las inversiones. Ella es founder de Elevator Ventures y me encantaría saber qué opinas sobre lo que hemos estado escuchando en cuanto a las distintas innovaciones que cada una de nuestras líderes de este panel ha aportado y cómo desde tu inspiración y desde desde el Venture Capital que estás en este momento promoviendo, puedes añadir valor a la industria y qué te inspira a seguir haciéndolo. Bien, primero es como, o sea, estaba mordiéndome así por querer de la inspiración de todas las cosas que hablaban todas las chicas, porque en un montón de cosas me resuena, en otro me dispara ideas y uno como emprendedor. Creo que tuvimos un pequeño problemita de comunicación, pero no se preocupen, ya la tendremos de vuelta. Vamos a aprovechar la oportunidad para hacer un pequeño resumen de lo que María Yoma nos ha aportado en el backstage de este encuentro, de este panel. Ella nos decía, estamos creando un network basado en alianzas genuinas y duraderas. Eso me pareció muy interesante porque yo creo mucho en las alianzas y quiero aprovechar para preguntarle la opinión a cada una de ustedes mientras María se conecta con nosotros. Vamos a tomar esa frase de María y vamos a estudiarla un poco. ¿Cómo podemos hacer alianzas profundas y duraderas? Creo que María está de vuelta. María, ¿nos escuchas? Acá estoy. Sí, las escuchaba perfecto y cuando me tocó a mí murió. No te preocupes. Sí. Llegaste en el momento perfecto. No, estábamos hablando justamente de una frase que dijiste que tiene que ver con las alianzas. Estás creando un network basado en alianzas genuinas y duraderas. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, lo más importante, lo que yo he descubierto en mi camino, yo soy arquitecta, tengo un máster en economía urbana, trabajo en ciudades hace muchos años. Entonces, yo vengo del mundo de las ciudades, ¿no? Yo estudio las ciudades hace 15 años. Y eso me viene como, digamos, me genera... Bueno, creo que hoy tenemos que terminar la frase que estábamos hablando anteriormente con el tema del network basado en alianzas genuinas. Ya vamos a tener a María de vuelta. Y sí quiero ahondar en ese tema de las alianzas, que era la segunda pregunta que tenía para todas, porque yo creo que es clave el tema de sabernos alianzar para crecer, porque todos nos estamos enfocando en una cosa particular que al final requiere de otras dentro del mismo ecosistema. Y cómo podemos crecer en alianzas profundas, genuinas y duraderas desde la experiencia de cada una. ¿Qué recomendación puntual podemos darle al ecosistema PropTech iberoamericano para que sepamos hacer alianzas? Quisiera escucharte, Alina. Ay, gracias, José Alberto. Algo que yo considero muy importante es que hoy en día tenemos que perder el miedo, ¿no? Antes teníamos mucho miedo y éramos como muy hacia adentro. No voy a compartir, no voy a decir la receta secreta de Kentucky. Entonces, todo esto, pues, traía como una forma de pensar que no nos permitía el compartir y el conectar y el encontrar la manera de sumar. A fin de cuentas, por más dinero que tengamos, no podemos hacer todo solos. Siempre tenemos que encontrar las piezas claves con quién ir conectando y entonces generar un cambio profundo desde la raíz. Desde mi perspectiva es eso, dejar de tener miedo, entender que las alianzas suman y no restan. O sea, nadie se va a terminar el mercado hay muchísimo. Hay muchas formas de la cual podemos compartir, sumar y empezar a conectar desde la esencia, ¿no? A fin de cuentas,
Si mi forma de pensar es voy a mejorar el mundo desde esta posición y encuentro personas que estén mejorando el mundo desde su posición, esta alianza se genera de manera pues prácticamente natural, ¿no? Y es precisamente el estar abiertos a compartir, quitarnos la vieja idea de la receta secreta escondida abajo del colchón y a empezar a compartir el cómo lo estamos logrando nosotros y aprender de cómo lo están logrando otras personas para entonces generar este cambio profundo. Así es como lo Estoy veo muy de yo. acuerdo. Muy de acuerdo contigo. El Open Innovation habla mucho de lo que tú estás planteando, que es el compartir lo que sabemos y también aprender de otros. Y pues me encantaría también escuchar la opinión de Marwa. ¿Qué recomendarías tú a las personas que forman parte del ecosistema para hacer alianzas que sean realmente duraderas y que puedan añadir valor? Bueno, yo creo que aquí complementando un poco lo que dice Alina, en teoría de perder el miedo también, porque al final del día no es tanto la idea, sino creo que lo que vale muchísimo más es quien ejecuta. Y es muy diferente la parte de ejecutar y requiere muchísimo mayor compromiso, muchísimo mayores energías, porque ideas tenemos todos, pero al final del día quienes las ejecutan somos pocos dentro de este meet. Fueron ideas que ya de personas que la han ejecutado, pero es difícil llegar a esa parte de ejecución. Así que aquí complementando un poco lo que dice Alina, yo diría que se lancen y que no queden nada más en ideas y que comiencen con su mínimo producto viable. Y como dice, en el mundo de la tecnología, si sales con un producto perfecto, saliste tarde, así que no tengas miedo de salir con lo que tengas actualmente, pero simplemente sal porque al final del día el mercado es lo que te va a decir cómo hacer, cuánto está dispuesto a pagar, qué quieren, y es escuchando al mercado que uno hace buenas alianzas, uno hace un buen producto, uno se monta para buenas estrategias. Así que yo creo que una de las mejores características que puede tener cualquier emprendedor o cualquier persona de negocios es saber escuchar, y saber escuchar muy, muy, muy bien para ver oportunidades y en base a esas oportunidades crear alianzas, ganar, que son el mejor tipo de alianzas que podemos tener en la industria. Me parece muy interesante y al mismo tiempo quiero recomendarles un libro de la Harvard Business, la Escuela de Negocios de Harvard. No recuerdo exactamente cuál de las publicaciones es, pero hablaba de el feedback desde la percepción de la inteligencia emocional y me parece muy interesante lo que acabas de decir y el aspecto de perder el miedo. Y va muy alineado realmente esta frase que nos ha compartido María Yoma en sus redes, en su página web, a mí me ha dado mucho de qué pensar y de qué hablar. Me gustó mucho esa frase y le quiero preguntar a Rebeca, ¿cómo hizo ella para perder el miedo? Porque hemos hablado siempre de que hay que decir las cosas, que la disrupción implica enfrentarnos. ¿Cómo hiciste para perder el miedo en ese mercado tan complejo donde hay una inercialidad? ¿Cómo perdiste el miedo para poder decir, como lo dijiste hace un rato, sin pelos en la lengua, lo que tienes que decir? ¿Cómo perdiste el miedo? Danos esa receta. Mira, si te digo la verdad, creo que fue un poco inconsciente, ¿eh? En mi caso era muy inconsciente de la que se me venía encima. Entonces, bueno, es lo que tienen los ignorantes, que tiran para adelante y luego se lo encuentran. Pero sí que la verdad es que muchas de las cosas que hubiese dicho me la han quitado de la boca a ellas. Yo creo que al final hablamos el mismo idioma. Lo que sí es importante, y esto sería un mensaje no tanto al mundo PropTech, sino al real estate al que nos viene, comentaba sobre la información. La información ahora es que está en todos lados, es que te haces una búsqueda en Google, acabas encontrándolo. Antes la información era poder y ahora saber utilizar esta información y cómo la aplicas es el verdadero poder, ¿no? Y evidentemente al final esto lo importante es tener en cuenta que nosotros no hemos venido, las PropTechs no están para quitarle el negocio a nadie y que todo lo contrario, en muchos casos las PropTechs van a ir a mejorar los procesos dentro de los realtors más tradicionales y que van a encontrar en nosotros a través del Open Innovation, como mencionaba Mauer, precisamente las herramientas que ellos necesitan. Y aquí en España tenemos un dicho que es zapatero, ponte a tus zapatos, que viene a ser, si tú eres súper bueno en la comercialización de los activos y demás, pues tú deja ya que ellos hagan el software, págales por el software y tú dedícate a lo que tienes que hacer. Y esto lo comentábamos ayer, ¿verdad, José? En la llamada, nosotros
estamos en procesos de blockchain, tal y demás, pero yo no me dedico al blockchain. Yo tengo una plataforma de inversión inmobiliaria. Ya le compraré el proceso del blockchain al otro que se está dejando las pestañas desarrollando esto, porque yo lo voy a necesitar, pero yo soy buena en otra área, ¿no? Entonces, yo creo que los real estate más tradicionales, ¿no? Las inmobiliarias más tradicionales, los grandes players más tradicionales tienen que vernos como aliados para que ellos no se dejen las pestañas en hacer precisamente lo que nosotros estamos haciendo. Y para generar relaciones que duren, hay que hacer negocio, no tanto papelito, tanto agreement, tanto tal, hay que dar negocio, dar esta confianza, decir, mira, toma, haz esto, vamos a ejecutarlo, me puede salir bien, me puede salir mal, porque hay que entender también la incertidumbre que le puede regir a una súper gran empresa confiar en una startup que a lo mejor pues mañana nos hemos muerto, puede ser, pasa, ¿no? Mueren startups cada día. Pero bueno, tener este punto de riesgo, ¿no? Que además seguramente María nos hubiese podido hablar súper bien de lo que es asumir este riesgo a la hora de confiar en startups, porque al final en el riesgo, los que invertimos ya lo sabemos, es donde están los altos beneficios, ¿no? Muy interesante y yo también estoy de acuerdo con el hecho de que tenemos que ir a los negocios, tenemos que ir a la acción, es decir, no es un tema de información, es un tema de saber utilizar la información, hacer negocios, identificar aliados y nuestras pruebas pilotos que nos hablen y a través de eso entonces crecer o a través de eso sencillamente, bueno, mira, apoyar desde otra arista, pero yo sí creo que zapatero a sus zapatos es importante saber comprar, porque con la compra estás invirtiendo y con la inversión estás incentivando y estás motivando. Si sigues comprando el método tradicional, sigues manteniendo el método tradicional, pero si eliges comprar en una startup, en una innovación, estás comprando el futuro. Entonces creo que el consumidor también tiene un poder tremendo en esto y educar a ese consumidor, por eso creo mucho en la educación y ahí me encantaría escuchar de Angélica. Te confieso, Angélica, que tu currículum me impresionó muchísimo, todos los estudios que has hecho, docente en universidades importantes también, y me encantaría desde la educación y desde tu percepción de la educación, ¿qué le podemos decir al ecosistema PropTech, en especial a las mujeres PropTech? Y te digo, yo soy desarrollador inmobiliario, ese es mi principal background, ingeniero estructural, y estoy emprendiendo en tecnologías también, en disrupción y en todo lo que es creación de ecosistemas, pero sé cuál es mi área fuerte y también tengo mis miedos. Y te puedo decir algo, en mis equipos de trabajo siempre han habido grandes mujeres en la toma de decisiones. De hecho, soy el único hombre en la empresa, prácticamente. Y me he rodeado, y no ha sido que me he rodeado por mujeres solamente porque sean mujeres. No, esa no es la verdad. La verdad es que han sido personas que han añadido valor y han sido casualmente mujeres. Pero al final, mujeres y hombres, todos podemos añadir valor. Todos al final tenemos competencias, tenemos habilidades, no hay diferencia. La diferencia está como nosotros podamos prepararnos para poder aportarle un proceso y poder ser, digamos, exitosos en el camino y añadirle valor a la vida de las otras personas. Pero desde tu percepción, en cuanto a la educación, ¿qué podemos hacer para mejorar el desarrollo del ecosistema PropTech? Me encantaría que dieras un mensaje para cerrar el panel. Bueno, yo pienso que a nivel de PropTech en general, las universidades están dando un paso muy importante. Yo les digo, ahorita estamos liderando una investigación y somos 3 mujeres las que estamos en eso, y por medio de la universidad, justamente para poder impulsar este tipo de iniciativas, tanto el emprendimiento como el desarrollo de las tecnologías en diferentes sectores, no solamente a nivel de construcción, sino hay todo un ecosistema grandísimo en donde hay muchas oportunidades. Pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que nos hemos encontrado? La mayoría de información viene de otros países, estamos hablando de Estados Unidos, países europeos, pero a nivel latinoamericano no. Entonces, ¿cuál es el paso? Pues empezar a generar mercado a nivel latinoamericano y en nuestro país y en los diferentes países a través de la educación y también como de darles el conocimiento de que tienen esta oportunidad. Y a nivel, digamos, de inspirar a la gente, yo pienso que siempre el camino va a ser la educación. Es creo que la primera base que uno debe tener y considerar siempre. Si las universidades no se alinean con lo que está pasando en el entorno, porque esto ya es una realidad, y creo que con lo que pasó de la pandemia nos dimos cuenta que hay una necesidad enorme de evolucionar en las tecnologías y de hacer uso de ellas.
Y si no estamos en esa onda, pues no vamos a tener tampoco un desarrollo industrial y económico a nivel general. Entonces pienso que lo que hay que hacer ahora es empezar a estudiar y ver, como decía ahora mi compañera, que al final de lo que se trata es de dar oportunidades también y no de crear cosas que sean obsoletas, sino a través de las tecnologías cómo podemos impulsar y seguir utilizando cosas que siguen existiendo, pero que se empiezan a quedar un poco rezagadas por no estar, digamos, en un mercado digital. Me encanta, chicas, les confieso que estoy anotando muchas cosas, he aprendido mucho sobre la experiencia de cada una de ustedes y pues este panel vamos a darle un agradecimiento a Shirley Sánchez de W PropTech por este movimiento tan importante que desde que el primer momento que escuché me pareció que era súper relevante que hubiese un movimiento en español para que las mujeres de la región y de toda Iberoamérica tuviesen un lugar para interactuar y desde ahí comunicar y ser parte de los procesos de innovación que indudablemente tienen un papel protagónico. Yo las felicito a todas. Me hace sentir muy orgulloso pues, del ecosistema, que tengamos este espacio, esta oportunidad. Espero en algún momento ver chicas de nuestra República Dominicana, de Venezuela. Yo soy venezolano, estoy acá en República Dominicana y también conozco muchas emprendedoras que podemos sumar a todo esto. Así que sigan a W PropTech, te felicitamos, Shirley, gracias por este espacio. Gracias a Lina, gracias Marwa, Angélica, Rebeca. Lamentablemente María tuvo un pequeño problema de comunicación, pero Acá igualmente estoy. estuvo con nosotros. Ah, okay. Acá sigo intentando. Danos un mensaje de despedida, María. Danos un mensaje de despedida para cerrar. Nada, Igualmente estuviste en el panel. Estuviste en el panel porque hablamos mucho sobre una frase que tú colocaste. Así que estuviste presente, pero danos un mensaje de cierre. Son unos genios todos, las chicas son espectacular. La verdad que justamente lo que nosotros hacemos en Elevator es tomar un poquito de todo lo que ustedes hacen, porque hacemos transformación digital de manera holística, ayudamos a las empresas a entender qué de todas las soluciones como las que ofrecen ustedes les va a generar un mayor impacto. Brindamos desde capacitaciones a los CEOs hasta estamos armando una plataforma con todo un modelo que mezcla consultoría con inteligencia artificial para guiar a las empresas a través de los distintos pilares de la transformación. Así que todo lo que dicen es como súper pertinente, son todos unos dinosaurios, hay mucho por aprender, hay mucho por innovar y nada, gracias a todos, disculpen el problema técnico, pero nada, aquí, el mundo del emprendedor es una maratón, ¿no? Estamos acá por años, así que ya va a haber oportunidad de hacer un montón de cosas. Un gusto conocerlos a todos. No te preocupes que esta es la vida real. Así es la vida real, estas cosas pasan. Así que para adelante. Y la vida es larga, esto, ¿no? Uno va construyendo vínculos, relaciones, son un montón de... No hay que enamorarse del producto, sino de los problemas que uno resuelve. Entonces, en eso es como esto, hay muchas iteraciones. Nosotros tiramos 3 unidades de negocio en 2 años y cada vez lo vamos mejorando. Y esto es un camino de toda la vida, ¿no? Una vez que empezás a emprender, no te imaginas haciendo otra cosa. Entonces, esto es como solo un día, pero uno también, cada cosita que uno va haciendo va disparando ideas, generando vínculos y todo suma, ¿no? Es como decía Maru en un momento, tenés que lanzarte y hacer, ¿no? Y estar haciendo todo el tiempo. Y si no te avergonzás porque pasan cosas, es porque no estás haciendo lo suficiente. Así que, nada, ese es mi pequeño aporte. Muchísimas gracias, chicas. Las felicito y espero verlas en lo alto. Un fuerte abrazo y pues gracias a W PropTech por este espacio. Bye.